y hoy queremos comenzar una serie acerca de relaciones. Diga fuerte, por favor, relaciones. Relaciones dentro de la familia cristiana va a ser en el día de hoy, y vamos a hablar de las relaciones de los papás, de los matrimonios, mamá y papá con los hijos. Y queremos aprender hoy de alguna forma, o si no aprender, por lo menos recordar, y que ese recuerdo, ese recordar nos lleve a aplicar de alguna forma, si no lo estamos haciendo, recordar qué es lo que Dios dice acerca de los hijos, de nuestra responsabilidad como papá, responsabilidad como padres, a cómo hacerlo bien, cómo educar la familia cristiana según el consejo de Dios. Y quiero invitarle a que usted preste atención ahora, por favor, a las pantallas de la televisión, sea por acá por la izquierda o por la derecha, y busque papá, mamá. Yo creo que todos los que estamos aquí somos papá, mamá de alguna forma, no que solamente quede un adolescente por acá, pero creo que todos los que estamos aquí somos papá, mamá. Sí, correcto. Bueno, la Sarita todavía no, el novio tampoco, pero todo el mundo ya, papá, mamá. Vamos a poner el video un instante, por favor. Hola papi, ¿cómo estás? ¿Estás listo para dormir? Hay que ir a la escuela mañana. Pero antes vamos a rodearnos, vamos a hacer una oración así rapidito. Ven. Rodíate conmigo. Arrodíllate, ven. ¿Listo? En paz me acostaré. En paz me acostaré. Y así mismo dormiré. Así mismo dormiré. Porque tú, oh Dios, porque tú, Dios, me harás estar confiado. porque me harás estar confiado. Amén. Amén. Ok, vamos a acostarnos. Dedicándole tiempo ahí al niñito, y ahora él va a cantar. Y quiero que reflexionen la letra de la canción Te bendiga. lo más íntimo posible. Sienta a mi lado, un abrazo me da. Me dice papi y le contesto que es. Su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Me acuesto en su cama y un beso le doy, apagando las luces hago una oración. Cuando él crezca, él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender, cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder, o no lo puedo hacer solo, Señor. Me quiero esforzar y aprender más de ti, ser paciente y tierno, lleno de amor, porque él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame
Levante su mano derecha y ¿dónde están todos los padres? ¿Saben los padres? Levanta tu mano y ¿dónde está? Señor, tú eres la mano de cada padre que está aquí en esta noche. Y tú conoces su corazón y tú conoces el mío también. Tú sabes el reto que tenemos delante de nosotros todos los días de criar a nuestros hijos. No es fácil. Danos sabiduría, entendimiento, paciencia, mucha ternura para criarnos en tus caminos y que nunca se aparten de ellos. Pero más importante que eso, que cada vez que esos ojitos miren hacia nosotros, que ellos siempre puedan ver tu imagen en nuestra vida, oh Señor. ¿Sabe que uso canciones muy puntuales para comenzar un servicio? No uso canciones que, aunque estén calificadas como cristianas, no me gusta oír canciones que no tengan un mensaje que no me haga reflexionar. Y esa, a mí en lo personal, me hizo reflexionar. Yo sé que todos ustedes aman a sus hijos. Yo lo sé. ¿Amas a tus hijos? Ellos te ven. Ellos te copian. Ellos te imitan igual que me imitan a mí. Para bien o para mal, te copian, te imitan, te ven. Si no lo quieres hacer por ti, hazlo por ellos al menos. Si de momento tú dices, no, pues yo estoy bien así como estoy. Si tú amas a tus hijos, mínimo busca ser el papá, la mamá perfecta, la mamá, el papá que busca de Dios y que le da ejemplo a sus hijos. Dice, Señor, yo quiero ser como tú porque ellos quieren ser como yo. Sea varón o sea hembra, si los amas, hazlo por ellos. Y es un reto bien difícil. Mariela lo decía, llegamos a los Estados Unidos y es tremenda la presión de la sociedad, de las costumbres, de los hábitos. Es horrible cómo nos cambia o nos intenta cambiar la vida de los cristianos que salimos de nuestros países a cuando llegamos aquí. La presión que Satanás ejerce sobre cada papá, sobre cada mamá, el trabajo, la responsabilidad de pagar los biles. Cuán importante es para Dios que criemos a nuestros hijos de manera adecuada, porque lo que ellos vean en nosotros va a ser el reflejo de lo que va a salir para afuera para ellos. Ellos nos ven, ellos nos copian, ellos nos imitan. Veamos lo que Dios le dijo, lo que Dios dijo acerca de Abraham. Génesis capítulo 18, versículo 19. Génesis capítulo 18, versículo 19 dice, porque yo sé que mandará a sus hijos. Está hablando acerca de Abraham, el papá. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Podrá decir Dios lo mismo acerca de mí? Porque yo sé que Daniel mandará a sus hijos y a su casa después de sí para que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Daniel lo que ha hablado acerca de él. Papá que estás aquí en esta mañana, mamá que estás aquí, papá, ¿te atreves a poner tu nombre donde se refiere a Abraham? Yo sé que Roberto, yo sé que Carlos, yo sé que Alexis, yo sé que Noriel, yo sé que José, yo sé que Osmani, yo sé que Josía, yo sé que Froilán, yo sé que Edgardo, yo sé que Junior, yo sé que Avi. Guiará a sus hijos para que guarden el camino de Jehová. ¿Podrá decir Dios lo mismo de cada uno de nosotros? Comienza con la decisión de tipo de vida, de familia que tú quieres tener, que aspiras a tener. Y las decisiones que tomamos con respecto a nuestra familia marcan la diferencia. Mire lo que Josué le dijo a toda la nación de Israel, le dijo a todo el pueblo de Dios cuando iban a entrar a la tierra prometida. Le dijo, Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y uno dice, bueno, pero yo soy cristiano, pastor, yo asisto a la iglesia.
Pero los dioses de los amorreos se pueden enmascarar con dioses amorreos acá, o dioses que nos creamos, o los dioses de nuestros padres. A veces tú como y yo como matrimonio, tanto por la parte del papá como por la parte de la mamá, venimos con un trasfondo de educación, un trasfondo espiritual, un trasfondo de familia. Y cuando esos dos trasfondos chocan, entonces generalmente puede haber un encontronazo, que los que sufren son los hijos, porque no podemos educarlos en el camino de Dios, porque la abuela se quiere meter de un lado y la otra abuela o el abuelo, sea el caso, se quiere meter del otro lado. Pero la Biblia dice que Josué nos da un consejo: yo y mi casa no atenderemos otro consejo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a cambiar la historia de mi futura generación. Yo no tengo que hacer lo que los abuelos hicieron por un lado o lo que los abuelos hicieron por otro. Yo voy a servir a Dios, y mi casa, mis hijos, varón o hembra, van a ser educados en los caminos de Dios. Una vez que tú hayas tomado esa decisión en tu corazón y deseas hacerla realidad con todas tus fuerzas, entonces las cosas que haces por tu familia tienen que estar influenciadas por esa decisión. En todos los sentidos, papá y mamá somos responsables de la educación de nuestros hijos. Y quiero que veas cuán importante Dios se lo toma en serio. Acuérdense que uno de los versículos que me encanta: los ojos de Jehová recorren toda la tierra para mostrar su poder sobre aquellos que tienen un corazón conforme al de él. Ya usted se lo sabe de memoria, lo he dicho 1000 veces ya. Pero los ojos de Dios están sobre tu vida, matrimonio, papá, mamá. Y están velando, no cuando viene a la iglesia. Aquí es muy fácil. Están velando el lunes, están velando el martes, el miércoles, cualquier día entre semana. ¿De qué manera le invertimos tiempo a nuestra familia para que toda la bendición, toda la promesa de Dios se manifieste a través de nuestros hijos? Y dice el Salmo 127, y ahora sí apriétese los cintos y los pantalones. Dice allí: ¿no ves que los hijos son el mejor regalo de Dios? El fruto del vientre, su generoso legado, su herencia. La herencia que Dios nos dio a ti y a mí, papá. Como un puñado de flechas estén en la mano del guerrero, así son los hijos de una juventud vigorosa. Somos una iglesia generalmente de matrimonios jóvenes, por lo general, el alto por ciento. Oh, qué benditos son ustedes, padres, con sus aljabas llenas de hijos. La aljaba es ese estuche donde el arquero pone las flechas, agarra la flecha de acá atrás, la pone en el arco y la tira. Pero antes de que la flecha llegue a la aljaba, hay que preparar la flecha. La flecha no la va a mandar con solamente escuela dominical. Antes de que meta la flecha ahí en la aljaba, para entonces lanzarlos a un futuro de bendición para tus hijos. ¿Los amas? Si quieres, no lo hagas por ti, hazlo por ellos. Prepáralo para cuando los lance sean hijos bendecidos, que bendigan el nombre de Jesús, en contra de lo que opinen los amiguitos de la escuela, en contra de lo que opine la sociedad. Tú vas a lanzar a tus hijos con bendición. Dice allí: sus enemigos no tienen oportunidad contra ustedes, los barrerán justo frente a su puerta. El Salmo 127 que acabamos de leer: los hijos son un regalo de Dios, los hijos son una bendición, pero tenemos una responsabilidad de mantener una relación muy cercana con ellos para educarlos intencionalmente. Para educarlos, y en esto la responsabilidad de ambos es de mamá y es de papá, para llevarlos como Dios manda. Aquí Dios nos ofrece una profunda reflexión acerca de la importancia de construir una familia cristiana y preservar esa familia cristiana. Y nos enseña la importancia de que lo que nos da verdadera fortaleza, lo que nos da de verdadera seguridad, que proviene de Dios, y que cualquier esfuerzo humano sin el consejo de Dios y sin la bendición de Dios es en vano. Porque escúcheme bien, por favor, los papás y las mamás que no tienen a Cristo en su corazón, gente que usted conoce que ellos no son cristianos, ellos para sus hijos desean lo mejor, ¿sí o no? Aún las buenas intenciones no son suficientes. Para ti y para mí, tú y yo estamos en otro nivel.
A ti y a mí Dios nos llamó no a educar con buenas intenciones, como papá y mamá, con buenas intenciones y además en el consejo de Dios. En el consejo de Dios, para que nuestros hijos sean diferentes. La frase de las flechas en mano del guerrero me da la intención, me da la idea de que los hijos criados con principios y valores cristianos son una herramienta poderosa utilizada para enfrentar la vida, porque hay un día que se te van a casar y se van a ir fuera de la casa. En unos días mi hijo David se va a casar. Ya bastante que lloré cuando mi hijo Daniel se casó. Pero yo me pasé toda la vida moliendo piedra para cuando llegara el momento de lanzarlo y que ellos empezaran a hacer su vida, entonces ellos fueran niños bien cristianos. Pero eso hay que moler piedra, ¿oyeron? No basta con la escuela dominical, no basta con el domingo. Cada mamá y cada papá tiene que serle ejemplo, porque ellos quieren ser como nosotros por lo general, pero nosotros tenemos que ser como Dios, para que cuando ellos vean nuestro ejemplo puedan seguir las buenas pisadas. Para que ellos puedan cumplir el propósito de Dios, no el propósito de mamá, no el propósito de papá, no es lo que diga la tía ni la abuela, es el propósito de Dios, respetando a Dios. Debemos construir su vida con una base espiritual sólida. Y ahora voy a decir algo que les puede chocar. Con una base espiritual sólida. No únicamente con una base familiar sólida. Porque base familiar sólida lo quieren las familias cristianas y las no cristianas. Que la familia sea unidita, ¿sí verdad? ¿Sí o no? Pero aparte de eso, aparte de la unidad familiar, tiene que haber una intencionalidad de una unidad espiritual. Dedicarle tiempo al propósito de una base espiritual sólida. Porque a veces el concepto de familia sin Dios hace frágiles las relaciones entre mamá, papá e hijos. Porque se concentra la gente. Porque no se puede negar que los cristianos somos minoría en la sociedad. Y nos concentramos a veces, corremos el riesgo de concentrar tanto en la unidad familiar que nos llenamos de emociones. No, somos familia, aquí lo primero es la familia. Mira, lo primero es Dios. Porque si Dios no te da la familia, no tienes familia. Si Dios no te da el trabajo, no tienes trabajo. Si Dios no te da salud, no tienes salud. Si Dios no te da hijo, no tienes hijo. Si Dios no te da esposa, no tienes una buena esposa. Tienes a alguien. Si Dios no te da el esposo que tienes, no tienes a nadie. Tienes un sinvergüenza calvo y gordo. O flaco, o feo, o lindo, de ojos azules, pero que no es el hombre de Dios para tu vida. Lo primero no es la familia, lo primero no son los hijos, lo primero no es el esposo, lo primero no es la esposa, lo primero es Dios que nos da todo eso. Y Él es el que se tiene que llevar la gloria, Él es el que tiene que ocupar el primer lugar en la formación de nuestra familia. ¿Amamos a nuestros hijos? Nuestros hijos tienen que ser instruidos por Dios, por su consejo. El tercer punto que viene ahí en el Salmo dice: sus enemigos no tienen oportunidad contra ustedes, los barrerán justo fuera de su puerta. Cuando tú lanzas la flecha, cuando lanzas a tus hijos a su vida, a su matrimonio, a su familia, cuando toque a la puerta la tentación, cuando toque a la puerta la frustración, cuando toque a la puerta la duda, cuando toque a la puerta la apatía por las cosas de Dios, entonces serán barridos por Dios porque ya tú estuviste preparándolos. Pero primero hay que prepararlos, porque si tú y yo no los preparamos, Satanás se va a encargar de prepararlos. Vuelvo y repito, no es solamente la escuela dominical. Mamá, papá tiene que influirle a sus hijos, tiene que invertirle tiempo. Me encantó cuando la niña de Vale y de Carlos, su idioma ya primerizo, el primer idioma que ellas dominan, que le encanta, es el inglés. ¿Cómo cree que se aprendió un versículo tan largo en español? Porque hay que dedicarle tiempo. No solamente ir a comer tacos o a fiesta o a la playa o a Disney o de vacaciones. Hay que dedicarle tiempo a que sean instruidos en la palabra de Dios. No es solamente salir a jugar con ellos. Es instruirlos. Porque si tú y yo no los instruimos, Satanás se va a encargar de instruirlos.
como familia cristiana, como gente que tiene a Jesús en el centro de sus vidas, como la persona más importante, como el consejo de sabiduría indiscutible, vivimos una sociedad en la cual tú y yo tenemos que ir contracorriente. Pastor, yo no quiero ser un antisocial. Te dije contracorriente. Porque los principios y los valores de ellos no son los mismos que los tuyos. Lo que Dios quiere para tu familia, para tu vida, la formación que Dios quiere para tus hijos no es la misma que los tuyos. El mundo te odia, el mundo nos odia, quiere echar a perder nuestra familia, quiere echar a perder nuestros hijos. Y alguna vez va a mandar dardos el mundo de manera así abierta. Pero otras veces el peligro está que la formación de nuestra familia reciba ataques enmascarados con costumbres seculares, enmascarados con costumbres del mundo, con hábitos, con horarios, con prioridades, con gustos. Nuestra familia, escuche bien, es el regalo más valioso que Dios te ha dado a ti y a mí para administrarlo. No son tuyos. Tus hijos son de Dios. Ni te creas que son tuyos, son de Dios. Tú y yo estamos aquí para administrarlos a ellos, para enseñarle lo que Dios quiere que le enseñemos. Le pertenecen a Él, debemos de cuidarlos, ¿sí o no? Debemos de enseñarlos, debemos de proteger a nuestros hijos, debemos de defender a nuestros hijos, debemos de alimentar a nuestros hijos. Pero todo eso bajo la responsabilidad de hacerlo según el consejo de Dios. Porque cuando usted hace las cosas fuera del consejo de Dios, inevitablemente lo va a hacer bajo el consejo del mundo. Hay dos maneras de aconsejar. O te aconseja el mundo o te aconseja Dios. ¿Cómo quieres a tus hijos? ¿Aconsejados por el mundo o aconsejados por Dios? Por Dios, ¿sí o no? A ver, no tenga miedo. ¿Por Dios? Ok, ahora te voy a decir algo. Si lo que ellos ven en tu casa es de bendición, eso es lo que ellos van a aprender. ¿Por qué? Porque nuestros hijos aprenden de lo que le decimos. Niño, no hagas esto, o niño o niña, haz esto, ¿sí o no? Aprende de lo que tú y yo le decimos. Pero también aprende de lo que ven en nosotros como ejemplo. Y por lo general, sus hijos, nuestros hijos, anhelan ser como nuestros padres. Por eso tenemos que trabajar en que el papá y la mamá primero sea un reflejo de Dios para que eso sea lo que el niño copie. Para que eso sea lo que la niña copie. Porque si intentamos hacerlo bajo nuestras propias fuerzas y bajo nuestra propia sabiduría, en nada nos vamos a diferenciar de los papás que no tienen a Cristo en su corazón. En nada nos vamos a diferenciar. Porque ambos papás quieren lo mejor para sus hijos. Pero ¿qué es lo que significa lo mejor desde el punto de vista no cristiano? ¿Y qué es lo que significa lo mejor desde el punto de vista cristiano? Vamos a enseñarle principios y valores en la familia a base de relacionarnos con ellos. Tú y yo no somos perfectos. ¿Hay alguna persona aquí que sea perfecta? No. Tú y yo no somos perfectos, pero Dios nos da la oportunidad de rectificar la manera en que estemos guiando a nuestros hijos. La educación de los niños es responsabilidad de ambos, de papá y de mamá. Mamá y papá, quiero decirte algo, somos responsables. Dios no acepta justificaciones sin sentido según nuestra propia opinión. No, dice el papá. Aquí los hijos se van a criar a mi manera. ¿Usted ha oído esa frase? No, pero usted no lo ha oído en su casa. Usted lo ha oído en otras casas. No, porque el matrimonio se va a hacer ahora a mi manera. ¿Nunca ha visto esa frase? En otro lugar, no. Por lo tanto, debemos seguir el consejo de Dios para educar a nuestros hijos. Les repito, antes de lanzar la flecha, antes de lanzar a los hijos, el guerrero, ¿cuántos guerreros están aquí peleando una bendición para sus hijos? El guerrero tiene que preparar la flecha. Porque si usted mete una flecha con la punta bola, usted lo lanza con muy buena intención, pero cuando esa flecha va a dar al blanco, no encaja, porque está la punta bola. Y quiero mostrarte algunos aspectos aquí acerca de la calidad de la formación que le hemos dado a nuestros hijos, que le estamos dando antes de lanzarlos. Porque los hijos van a aprender del ejemplo que le damos de nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Así como aprenden de nosotros como papás,
ellos tienen que ver cómo aprendemos nosotros del Padre Celestial. Número 1, si sus hijos oran cada día, es porque tú le enseñaste a orar. ¿Ya? Porque te vieron orar y porque luego invertiste tiempo en orar con ellos. No debes suponer que ellos saben orar. Tú tienes que orar, tienes que enseñarle a orar. Ellos te tienen que ver orando. Imagínate, tú le dices, niño, vamos a orar. Y el niño dice, ok, papá, si tú lo dices. Y el niño se pone a orar, pero nada más está pendiente de ver, uy, ¿por qué papi me mandó a orar si él no ora? ¿Tú le enseñaste a orar? Tú oraste con ellos. Tú no tienes que suponer que ellos saben orar. Ellos no tienen por qué saber orar. No, porque son cristianos desde que nacieron. Y tu casa tiene que ser la primera iglesia de donde ellos aprendan. No espere que solamente los maestros de aquí de la escuela dominical, con todo amor, lo van a hacer. Dice la Biblia que le enseñes a velar y orar porque no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si no le enseñamos eso, ellos no van a entender que la oración nos prepara para cuando venga la tentación. Si no le enseñas el versículo de la palabra, no lo van a entender. Y si no entienden el versículo de la palabra, van a aprender de los consejos seculares. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Hay que enseñarle fe. Hijo, niña, si le pides a Dios con fe, te lo va a dar. Enséñale fe a tus hijos, pero tiene que invertirle tiempo. Yo sé que son muchas horas de trabajo, que llega cansado o cansada. Inviértele tiempo en preparar la flecha. Dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No le enseñes que Dios le va a dar todos sus caprichos. Enséñale solamente que Dios le va a dar la respuesta a la oración que esté en la voluntad de Dios. No es que el niño va a pedir con un traganíquel ahí. No es que el niño todo lo que pida se le va a dar. No. Enséñale que solamente Dios le va a dar lo que esté en su voluntad. Número 2, si tus hijos leen la Biblia cada día, es porque tú le enseñaste a leer la Biblia. Es porque te vieron leer la Biblia. Es porque luego invertiste tiempo en leerla junto con ellos y le explicaste, le enseñaste a reflexionar en lo que leyeron para entender cómo aplicar eso a la vida diaria. No tienes que suponer que el niño solamente le gusta el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tienes que enseñarle a leer la Biblia, tienes que enseñarle con ejemplo, cómo él te ve leyendo Biblia, él te ve, él te copia. Y tienes que invertirle tiempo en leerla junto con los hijos y después explicarle. Hay un versículo extraordinario en el Antiguo Testamento que dice Deuteronomio 6, versículo del 6 al 7. Dice la Biblia, voy a leer, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas. Estés en casa o fuera de ella, cuando te acuestes y cuando te levantes. Pastor, ese es un versículo del Antiguo Testamento. Yo no tengo por qué estarle enseñando la Biblia todos los días a mis hijos, por la mañana, por la tarde, fuera de la casa, dentro de la casa. Ok. Si tú no lo haces, habrá una filosofía diabólica que te los va a enseñar. ¿Acuerdas de la canción que le presenté? Él decía, Señor, ayúdame a enseñarle, porque Él quiere ser como yo, que yo quiero ser como tú. Que Él pueda dar ejemplo, que yo pueda ser ejemplo para mis hijos. Número 3, si deseas que tus hijos actúen como cristianos con valores y principios, tienes que enseñarle a memorizar versículos para cuando el versículo se meta ahí en la mente, después pase al corazón y después que se meta en el corazón, entonces pueda ser la base para tomar decisiones. Voy a repetirlo.
Usted tiene que invertirle tiempo a sus hijos. Pastor, que llego cansado. Sí, ok, no hay problema. No hagas nada. El diablo se va a encargar de hacerlo. El niño es una esponja. Lo que nosotros como papá cristiano no le enseñemos, la esponja sigue ahí, va a absorber de otro lado. Entonces, tenemos que intencionalmente, Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no te abandonará. No abandonará el camino de Dios. Pero hay que hacer algo. ¿Qué hay que hacer? Instruirlos. Dedicarle tiempo. A pesar del cansancio y la responsabilidad de las preocupaciones de nosotros como adultos, hay que instruirlos. Proverbios capítulo 20, versículo 7. El justo anda en integridad, vive en integridad, se comporta en integridad. Sus hijos son dichosos después de él. Cuando enseñamos a nuestros hijos a ser íntegros, transparentes, sinceros, honestos, cuando enseñamos a nuestros hijos, cuando le invertimos tiempo enseñándole versículos bíblicos, no solamente comiendo, no solamente paseando, no solamente jugando, hay un tiempo en el día que tenemos que decirle, vamos a memorizar tal versículo bíblico que habla a nuestro corazón, y eso va a crear una base. Por más de 20 años he visto un tipo de papá y mamá que se manifiestan de una manera y los hijos los descubren. Pues cuando ves la decisión, los comportamientos de los niños, de las niñas, dice, ya sé por qué el niño se comporta así, ya sé por qué la niña se comporta así, porque el papá no ha invertido, mamá no ha invertido tiempo enseñándole, por eso se comporta así. Y está en la iglesia, no estoy hablando, los 20 años lo que estoy hablando de estadísticas, me gustan las estadísticas, son dentro de la iglesia. Dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Escucha bien, sabiendo de quiénes has aprendido. ¿De quién has aprendido? De mamá y de papá. Que mamá y papá le invirtieron tiempo para enseñarle Biblia. Que inviertas tiempo en enseñarles a tus hijos el valor de la integridad en todas las áreas de la vida, el valor de la sinceridad en todas las áreas de la vida, el valor de la transparencia en todas las áreas de la vida, el valor de rendirle cuentas a alguien en todas las áreas de la vida. ¿Para qué? Para que tus hijos aprendan a ser sinceros, transparentes, para que aprendan a rendirle cuentas. Cuando tú tienes un papá y una mamá que no rinden cuentas a nadie, que no tienen un consejero, alguien con quien apoyarse, alguien que le abran el corazón, estoy mega feliz. Lo que está ocurriendo los martes, hermanos, es simplemente como que estamos todavía en un nivel muy básico, pero que hace 3, 4 fines de semana atrás estábamos más para abajo todavía, ¿ves? Pero ahora estamos en un nivel básico en el cual Dios está hablando al corazón de los hombres que estamos ahí reuniéndonos los martes a las 7 de la noche y algo extraordinario está ocurriendo. Algo muy lindo. Los hombres están abriendo el corazón delante de gente que aparentemente hace una semana eran unos aparentes desconocidos, pero están abriendo el corazón, están sembrando base para enseñar que yo puedo abrir mi corazón. Y si puedo mostrar una debilidad que Dios conoce, que más está que un amigo también la conozca. Pero a mí lo que me interesa es crecer y madurar para enseñarle a mis hijos. Para enseñarle a mis hijos. ¿Lo amas a tus hijos? Si quieres no lo hagas por ti, hazlo por ellos. Número 4. Si deseas que tus hijos tengan buenas relaciones matrimoniales cuando se casen, hay que enseñarle acerca de la relación de mamá y papá. Porque cuando un niño ve que papá maltrata a la mamá, no tiene que maltratarla físicamente, no tiene ni que maltratarla verbalmente, simplemente que la trata como un objeto más en la casa. Eso es lo que el niño va a copiar, aunque no se lo enseñe, no tiene que enseñarse. Ellos copian, ellos imitan, ellos ven, ellos no son bobos. Los niños y las niñas de hoy son más avispados que los de hace 20 años atrás, ¿sí o no? Ellos se dan cuenta. Entonces, si queremos criar nuestra familia a base de unas relaciones sanas con nuestros hijos, tenemos que darle buen ejemplo de matrimonio, de mamá y papá que se aman. Dice Efesios capítulo 5, versículo 25 al versículo 29. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Eso está duro.
Sigue diciendo, así que también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. ¡Uf! La sustenta, el marido sustenta y cuida como también Cristo a la iglesia. ¿En qué nivel de cristianismo tenemos que estar para que nuestra esposa la cuidemos como Cristo cuida a la iglesia? Dice 1 Corintios 7 del 3 al 4 que el marido cumpla con sus deberes conyugales para con su esposa e igualmente la esposa para con su marido. ¿Lo digo o no lo digo? La mujer no tiene autoridad sobre su cuerpo. El hombre no tiene autoridad sobre su cuerpo. Le pertenece el del cuerpo de la mujer al hombre y el hombre a su mujer. No te pertenece. Son una sola carne. Escúchame bien. La estabilidad del matrimonio como ejemplo en la formación de los hijos. Matrimonios fuertes en Cristo, hijos fuertes en Cristo. Papá, mamá fuerte en Cristo. Mamá, eso van a ser hijos fuertes en Cristo. Pastor, no lo soporto. Pastor, no la soporto. No lo hagas por ti, hazlo por ellos. Tienen que ver una relación matrimonial, que ellos copien, que ellos imiten, que ellos aprendan, que les seamos ejemplo para cuando la flecha sea lanzada, entonces tú estés tranquilo que la futura generación está asentada en principios de Dios y no en consejo del mundo. ¿Qué tanto conoces espiritualmente a tu pareja? ¿Qué tanto, voy a repetirlo, qué tanto conoces espiritualmente a tu hombre o a tu mujer? ¿Qué nivel de comunicación tienen entre ustedes con respecto a los hijos? ¿Qué tanto hablan acerca de cómo van a educar a los hijos? ¿Cuál van a ser la línea que va a mantener la relación mamá-papá con los hijos? ¿Qué hacen como matrimonio para darle ejemplo a sus hijos? Mire, en mi vida como pastor, más de 20 años, ha habido una estadística que no me gusta, que traspasa países, que traspasa culturas. Dentro de la iglesia hay mujeres que tienen una vida espiritual generalmente en cualquier iglesia, hermano, ahora sí es en serio, en cualquier iglesia, y usted lo sabe, no voy a decir nada nuevo, en cualquier iglesia el nivel espiritual de las mujeres siempre, en la mayoría de los casos, es más fuerte que los hombres, siempre. Las mujeres son mujeres más de oración que el hombre. Las mujeres son más de vigilia que el hombre. Las mujeres son más de ayuno que el hombre. Las mujeres son más de ir a retiros, a eventos. Son más que los hombres, siempre. Aquí en China, en Francia, en tu país de origen, siempre es así. Si quieres, llama a tu pastor del país donde viniste y pregúntale. Ahora, hay mujeres que con dolor en el corazón le digo, son mujeres muy de Dios, excelente testimonio, mujeres de oración, mujeres que buscan, mujeres que visitan cárceles, mujeres que visitan hospitales, que estudian, que memorizan la palabra, que están en ayuno, que son líderes de escuela dominical, pero se casaron con un hombre que es decente, que es correcto, que es trabajador, pero no es cristiano. Ha habido matrimonios que son de una buena cristiana con un hombre que no es cristiano. Pero aún dentro de la iglesia hay mujeres que son íntegras, intachables, buscadoras de Dios, gente muy comprometida, y se casaron con un hombre que asiste a la iglesia, que es correcto, que no dice malas palabras, que no fuma, que no toma, que no se endroga, que no viola a niña, pero que su nivel espiritual está por debajo del de ella. Y a la hora de que los niños ven eso, pues entonces el niño dice, pues es normal que en la familia de mamá y papá, mamá sea la espiritual y papá el que trae la comida. Mamá sea la espiritual y papá el que nos saca de vacaciones. Y cuando le digo eso, le digo al revés. Hay veces que hay hombres que son muy cristianos y se casaron. Le gusta, se enamoró. Yo no estoy diciendo que se divorcie. Ámela con todo el corazón. Pero hay hombres entonces que tienen un nivel alto y la mujer entonces se dedica a ser una buena esposa, a hacer una friega los platos, lava, plancha, cocina, educa a sus hijos, le enseña a hacer las tareas de la escuela, pero está desnivelado. Papá, mamá, esto es de ambos, no es de uno solo. A veces eso se normaliza. Dice Efesios capítulo 5, verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer.
así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cuando se refiere a cabeza, no es cabeza con una autoridad machista, es cabeza para hacerle ejemplo espiritual. ¿Entendió eso, por favor? ¿O no me supe explicar yo? El cabeza espiritual de la casa muchas veces es la esposa. Cuando el hombre tiene que ser el cabeza, y me duele esto que le digo, el hombre es el que tiene que guiar a la casa. Y si el hombre no ocupa el lugar que le toca a la mujer, lo va a hacer. Dice Proverbios capítulo 12, versículo 4. La mujer ejemplar es corona a su marido, pero la mala es carcoma sus huesos. Ahora el hombre es el que está por arriba en su nivel espiritual, pero la mujer es carcoma. ¿Sabe lo que es carcoma? Ok, mi esposa escribió un libro que se llama Corona o Carcoma. Y es un insecto como el comején. Es un insecto que se va comiendo la madera poquito a poquito. Entonces, esto de criar a nuestros hijos en las relaciones que tenemos, mamá, papá, hijos, ellos nos ven, ellos nos copian, ellos nos imitan. Entonces, tú y yo deseamos hijos bien cristianos, ¿sí o no? Levante la mano, papá, mamá, que quiere hijos bien cristianos. Pero solamente, si nos descuidamos, solamente vamos a cosechar niños que asisten a la iglesia porque los traemos a la fuerza, pero sin un corazón transformado. Porque ellos no ven ejemplo en papá, o no ven ejemplo en mamá, o no ven ejemplo en los dos. Se esconden de los padres para ver cosas que no agradan a Dios. Escuchan música del mundo. No comparten su fe con sus amigos, les da pena. No desean servir a Dios. No se involucran en las cosas de Dios. Y cuando tú le preguntas, oye, ¿y por qué no se involucran? No, le da pena. Si no le somos ejemplo, no esperemos nada excelente. Vamos a obtener algo aceptable, pero no excelente. Aceptable, dentro de algunos parámetros, pero no excelente. Porque si yo no hago nada por mis hijos, Satanás se habrá encargado de dirigirlos en una dirección incorrecta. Si yo no hago nada por mis hijos, mira, yo no le puedo exigir que se comporten como lo que yo no le he enseñado.